Pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020. La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 es una pandemia de la enfermedad por coronavirus iniciada en 2019, COVID-19, causada por el virus coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, SARS-CoV-2. Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la China central, cuando se reportó a un grupo de personas con neumonía de causa desconocida, vinculada principalmente a trabajadores del mercado mayorista de mariscos del sur de China. La OMS la reconoció como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. A fecha de 14 de abril de 2020, se ha informado de más de 1.99 millones de casos de COVID-19 en más de 200 países y territorios, lo que ha dado como resultado más de 126.000 muertes, y más de 475.000 casos de recuperación. En la cima de países con mayor número de infectados se encuentra Estados Unidos, seguido por España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y China. El virus se transmite generalmente de una persona a otra por vía de las pequeñas gotas, conocidas como microgotas de flujo, que se emiten al hablar, estornudar, toser o expirar. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada y luego la propia cara. El periodo de incubación suele ser de 5 días, pero puede variar de 2 a 14 días. Los síntomas más comunes son la fiebre, la tos seca y dificultades para respirar. Las complicaciones pueden incluir la neumonía, el síndrome respiratorio agudo o la sepsis. No existe todavía una vacuna o un tratamiento antivírico específico. El tratamiento principal es la terapia sintomática y de apoyo. Las medidas de prevención recomendadas incluyen lavarse las manos, cubrirse la boca al toser, la distancia física entre las personas y el uso de mascarillas, además del autoaislamiento y el seguimiento para las personas que se sospecha que están infectadas. Para prevenir la expansión del virus, los gobiernos han impuesto restricciones de viajes, cuarentenas, confinamientos, cancelación de eventos y el cierre de establecimientos. La pandemia está teniendo un efecto socioeconómico disruptivo. Se han cerrado colegios y universidades en más de 124 países, lo que ha afectado a más de 1.200 millones de escolares. Un tercio de la población mundial se encuentra confinada, con fuertes restricciones de movimientos. Ha habido desinformación y teorías conspirativas difundidas en línea sobre el virus, e incidentes de xenofobia y racismo contra ciudadanos chinos, y de otros países del este y sudeste asiático. Enfermedad. Signos y síntomas. Los síntomas de la enfermedad COVID-19 son inespecíficos y su presentación, según la OMS/WHO, puede incluso carecer de síntomas, asintomático. Hasta el 20 de febrero de 2020, en base a una muestra estadística de 55.924 casos confirmados por laboratorio, la frecuencia de presentación de los síntomas en la población china era la del cuadro adjunto. Manejo del brote. Una parte clave de las actuaciones en un brote de enfermedad infecciosa es tratar de disminuir el pico epidémico, conocido como aplanamiento de la curva epidémica. Esto ayuda a disminuir el riesgo de que los servicios de salud se vean sobrepasados, y proporciona más tiempo para desarrollar una vacuna y un tratamiento. Origen de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró el 30 de enero de 2020 la existencia de un riesgo de salud pública de interés internacional, bajo las regulaciones del Reglamento Sanitario Internacional, y posteriormente el 11 de marzo de 2020 que la enfermedad se consideraba ya una pandemia por la alta cantidad de personas infectadas, 118.000, y muertes, 4.291, que había causado alrededor del mundo, 114 países. Desde esa fecha las cifras han seguido incrementándose. Casos registrados. Representatividad de los datos. Cada país está informando de los casos de COVID-19 verificados en su territorio en base al análisis genético de muestras en laboratorio. Sin embargo, estas cifras no son necesariamente representativas de la propagación real de la pandemia porque la cantidad de análisis realizados varía mucho de un país a otro, según los medios disponibles y las estrategias de contención adoptadas.
Corea del Sur es el único país donde se han realizado análisis sistemáticos de grandes conjuntos de población, unos 10.000 al día, con 210.000 contabilizados hasta el 10 de marzo. En el extremo contrario, Japón solo había analizado 10.000 muestras en total hasta el 10 de marzo, y el Reino Unido estaba haciendo 1.500 análisis hasta el 11 de marzo, cuando su gobierno ordenó aumentar la cadencia un 500%. Estados Unidos había analizado solo 1.583 muestras hasta el 5 de marzo. En España, a 25 de marzo de 2020 se calculaba que podría haber entre 300.000 y 900.000 infectados frente a los 39.000 casos registrados oficialmente. La importante diferencia se debe a que la mayoría de los portadores del virus pasan la enfermedad sin ningún tipo de síntomas. En China no se reportan los pacientes asintomáticos como casos de COVID-19 incluso si dan positivo en la prueba. En cuanto a las cifras de fallecidos, los criterios son también dispares según los países. En Italia se cuentan como víctimas de la pandemia a los muertos que habían dado positivo pero no muchos ancianos fallecidos en residencias sin haberles hecho la prueba. En España se ha constatado que la sobremortalidad durante la epidemia es mucho mayor que las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19, al menos en Madrid y las dos Castillas. Número de casos. Territorios sin casos de coronavirus. Para el 13 de abril de 2020, no se ha registrado ningún caso de coronavirus, COVID-19, en los siguientes países, con poco reconocimiento, regiones, territorios de ultramar e inhabitados por periodos del año. En Corea del Norte no se ha registrado ningún caso oficial, lo cual fue muy cuestionado debido a sus fronteras con China y Corea del Sur. Corea del Norte no proporciona datos, y tampoco permite la entrada de agentes externos para fiscalizar su labor, ni en el caso de la epidemia ni en ningún otro caso. A finales de enero cerró las fronteras, y cortó los acuerdos de negocios con China, al mismo tiempo que arremetió con fuerza contra el mercado negro que opera al margen del mando del presidium coreano. También concentró a todos sus diplomáticos en Pyongyang, y les impuso una cuarentena de un mes. El diario Daily NK, con base en Seúl y cuyo modelo de negocio es conseguir informantes al otro lado de la frontera, afirma que 200 soldados norcoreanos y otras 23 personas han fallecido víctimas del virus, y otros 3.700 integrantes del ejército han sido puestos en cuarentena. Además, unas imágenes tomadas como contrabando de Yesan, localidad fronteriza con China, revelan la desinfección total del pueblo, sugiriendo casos detectados. Países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Países sin reconocimiento o reconocimiento limitado. Territorios dependientes o de ultramar. Subdivisiones administrativas de países y territorios en disputa. Territorios con pocos residentes o inhabitados por periodos del año. Principales países afectados. Esta sección incluye solo los países más afectados, por número de casos confirmados. Para los demás países, véanse los artículos por continente. Asia. China. Corea del Sur. Irán. Europa. Alemania. España. Francia. Italia. Reino Unido. América. Brasil. Canadá. Ecuador. Estados Unidos. Perú. África. Marruecos. Desinformación. Impacto. Socioeconómico. Financiero. Suspensión masiva de eventos. Varios eventos locales, nacionales y mundiales de todo tipo, conciertos, eventos sociales, deportivos, religiosos, entre otros, han sido suspendidos o aplazados por culpa de la pandemia. Muchas ligas deportivas profesionales de varios países del mundo, especialmente de Europa y América, han suspendido temporalmente o por un plazo determinado el desarrollo de los Juegos. Asimismo, eventos deportivos mundiales como la Eurocopa 2020, la Copa América 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han sido aplazados para el año 2021, entre otros eventos. Educativo. La pandemia del coronavirus ha afectado los sistemas educativos en todo el mundo, lo que ha llevado al cierre generalizado de escuelas, universidades y colegios. A partir del 12 de abril de 2020, aproximadamente casi 2.000 millones de estudiantes se han visto afectados debido al cierre de escuelas en respuesta a la pandemia.
Según el informe de la UNESCO, 188 países han implementado cierres a nivel nacional y 5 han implementado cierres locales, impactando a aproximadamente el 99.4% de la población estudiantil del mundo. En respuesta al cierre de escuelas, la UNESCO recomendó el uso de plataformas virtuales para dar tareas y clases y así limitar la interrupción de la educación, aunque esto representó un problema en países subdesarrollados debido a la dificultad del acceso a Internet para retomar las clases. Impacto en el funcionamiento de Internet. Xenofobia y sentimiento antiasiático. Cuarentena, toque de queda y aislamiento. Cultura. En la religión. En el cine. En el teatro. Impacto medioambiental. Emisiones atmosféricas. Las emisiones de CO2 han bajado en casi todo el planeta debido a la paralización de muchas actividades industriales, comerciales y de transporte. En China las emisiones bajaron un 25% con respecto a años precedentes, lo cual se explica por una reducción de entre 15% y 40% de la actividad de los principales sectores consumidores de combustibles fósiles a consecuencia de las medidas de confinamiento. Las medidas de confinamiento han llevado igualmente a una fuerte disminución en los niveles de contaminación atmosférica, especialmente las de dióxido de nitrógeno, NO2, un gas nocivo emitido por los vehículos y las industrias. Este fenómeno se ha constatado en China, en la India, en el norte de Italia y en zonas del norte de Europa. Calidad del agua. Debido al desplome del turismo y al confinamiento de la población en Venecia se ha observado un agua más clara. En algunas zonas incluso han llegado los peces y los delfines, aunque según el ayuntamiento de la ciudad eso no significa una mayor calidad del agua, pues el sedimento que antes estaba en la superficie ahora permanece en el fondo. Véase también notas referencias. El fondo. Véase también notas referencias. El fondo.